En esta pandemia, los números del feminicidio se acrecentaron. Nuestro país forma parte de esa lista negra de países que lamentablemente tienen situaciones como esta. Y hoy queremos tocar contigo que estás en casa, en tu lugar de trabajo, porque fomentamos desde acá la armonía, la búsqueda de la paz, del relacionamiento adecuado en un hogar, en el que los hijos y las hijas puedan ver en esa familia armonía. Y cuando no, encontrar una salida siempre pacífica cuando ya hay caracteres incompatibles. Pero hoy queremos hablar de cuáles son esas señales para reconocer los riesgos de feminicidio. Incluso preparamos algunos puntos importantes en relación a esto que dan a conocer desde la Fiscalía, por un lado, el equipo de psicólogos que tiene también el Estado, para que uno vaya preparándose principalmente en ese relacionamiento que tiene con la pareja cuando existen diferencias. Pero en nuestro país tenemos algunos datos muy fríos. Antes de entrar a destacar esto, Eva, preparamos unas placas, directora, para ir mostrando, fíjate, consecuencias del feminicidio y la falta de acuerdo en la palabra y el buen relacionamiento. Un feminicidio cada 9,8 días en Paraguay, según las estadísticas del año pasado. Estamos hablando de un dato muy frío, alarmante, que preocupa. Esto es del año pasado. Ojo, prácticamente 10 días. Un feminicidio cada 10 días en Paraguay, según las estadísticas oficiales que maneja el Ministerio de la Mujer. La siguiente placa, directora, por favor. ¿Cuándo es un feminicidio? Es importante destacar esto porque cuando el autor mantenga o haya mantenido una relación afectiva con la víctima, punto 1. Punto 2, ¿cuándo es feminicidio? Cuando exista vínculo de parentesco entre la víctima y el autor dentro del 4º grado de consanguinidad. ¿Qué más, Eva? Cuando la víctima se haya encontrado en situación de dependencia o de subordinación respecto al autor, también consideramos un hecho de feminicidio. Cuando la muerte es resultado de un ciclo de violencia contra la víctima, sin importar si los hechos fueron denunciados o no, podemos hablar de un feminicidio. Y por último, otro de los puntos que te podemos mencionar es cuando el hecho tenga como motivo la negativa de la víctima de iniciar o seguir en una relación sentimental. Esto es lo que se llama feminicidio, o sea, son los indicadores para determinar, según nuestra ley, qué es un feminicidio. Y la última placa, por favor, directora, también en relación a lo que la Fiscalía da a conocer. Fíjate, por favor, 24 víctimas, 21 causas en Paraguay en lo que va del año 2020. Y date cuenta, por ejemplo, edad de la víctima entre 2 a 66 años. Además, víctimas colaterales, 16 víctimas tenían hijos. Terrible. No, terrible esto que estamos mostrando, que dan a conocer desde el Ministerio Público. ¿Qué más tenemos, directora, en cuanto a esto? Seguimos, ahí está. Fíjate, por ejemplo, edad de la víctima entre 2 a 66 años. De 0 a 13, 2 víctimas. 2 víctimas en lo que va del 2020, números que son alarmantes y que han crecido de manera significativa, sobre todo en esta cuarentena. De 14 a 17 años estamos hablando de menores, 2 víctimas. De 18 a 40 años tuvimos 13 víctimas y de 41 a 66 años 7 víctimas. Y acá se va desglosando lo que dan a conocer, por ejemplo, vínculo con la víctima. Esposo 4 dice, pareja 7, expareja 5, cuñado 2, padre 1, yerno 1, otros 4 va citando. La edad del agresor normalmente, o sea, en lo que se dio este año, entre 20 a 78 años. Exactamente, y si hacemos un desglose un poco más minucioso, hablamos que 16 agresores están entre 20 y 40 años. También podemos mencionarte que entre 41 a 60 años hubieron 2 agresores y de 61 a 78 años 3 agresores. Estamos hablando de capaz abuelos, incluso, Diego. Claro. Y hablando de la cantidad de víctimas, fíjate esto. Enero 2, febrero 3 víctimas. Comienza la pandemia, el aislamiento social en marzo, 3 víctimas. En abril tuvimos 1, en mayo también 1 víctima por feminicidio y en junio 5. En julio 6 víctimas y en agosto 3 víctimas. Bueno, y acá podemos continuar, por ejemplo, por departamento. En Central 11, Alto Paraná 4, Caazapá 2, Guairá 2, Amambay 1, Concepción 1, Paraguarí 1, Itapúa 1, Cordillera 1.
Y lo último, directo, un poco más abajo, lugar de la comisión del hecho, en la casa 17 casos. Vía pública, Sí. 5 casos. En el vehículo, un caso. Y sin datos tenemos también un caso. Se da en las viviendas Sí. este tipo de situaciones y nos alarma más aún porque todos estamos quedándonos en casa en estos momentos, o al menos en los primeros meses era la constante, ¿verdad? Que Sí. todos guardábamos ese aislamiento. Y fíjate la situación del agresor, 19 imputados y 2 cobardes que terminan sacándose la vida para no enfrentarse a la justicia. Y más o menos el horario donde se producen. El dato que da a conocer también el Ministerio Público es interesante para tenerlo muy en cuenta. El 27% de los feminicidios ocurría entre las 0 horas y las 6 de la mañana. El 23% de 6 de la mañana a 12 del mediodía. El 14% entre las 12 y las 18 horas. Y el 36%, el porcentaje más alto, se da de 18 a 12. Y mira esto, el medio utilizado por el agresor para la comisión del hecho. Arma blanca, ponele un cuchillo. 10. Arma de fuego, 10 casos por arma de fuego. Otros 3, qué sé yo, podría ser una soga. Te pongo un ejemplo cualquiera, una pastilla que te pueda envenenar. Tiro así al azar un dato que no está comprobado, pero como dice otros. Y sin dato, 1. Son datos escalofriantes. Director, no sé si hay algo más para cerrar esto. ¿Queda algo más? Ya Ya no. estábamos listos con las estadísticas al menos. Y bueno, realmente, Diego, creo que hablamos nosotros y te presentamos números de feminicidios, ¿verdad? Sí. De mujeres que perdieron la vida, teniendo en cuenta un poco todas las estadísticas o los motivos por los cuales se fueron dando. Pero ¿cuántos casos de violencia familiar pudimos ver en los últimos días? Esto que estamos compartiendo contigo se daba hace unas semanas en la ciudad de Luque. Estamos hablando de un oficial de policía que arrastraba como una bolsa de papa, ahí lo vemos, a su mujer frente a todos sus vecinos. Y luego escuchamos a las víctimas que por temor dicen no, era parte de una fantasía. Por suerte los vecinos no se quedaron callados y bueno, este caso ya está siendo investigado, ¿verdad? Pero ¿cuántos casos de violencia familiar hay que no conocemos y cuántos de ellos terminan en un feminicidio? Tenemos que mencionar lo siguiente. No debemos quedarnos callados. No seamos cómplices en el silencio. Salvemos vidas y sabemos que hay personas, principalmente mujeres, que están siendo violentadas por sus parejas o algún familiar, alguna persona de quien esté dependiendo en algún sentido, hay algún vínculo. Hay que salvar esa vida. Muchas veces uno dice, no quiero meterme, pero sin embargo al meterse ayuda a salvar esa vida. Y segundo, no tienen que quedar impunes. La justicia tiene que dar señales constantemente con altas condenas a quienes fueron imputados. Estos hombres que terminaron golpeando a las parejas, a las exparejas, a las mujeres. Esto no pueden quedar en vano, Eva. Estos sujetos no pueden estar en libertad y la justicia tiene que dar duras señales contra estos criminales. Estos no son delincuentes, Eva. Estos son criminales. Tienen que estar en la cárcel, fuera de una sociedad libre, en una sociedad donde se le garantiza su derecho humano, por supuesto, pero ya no en libertad. Sujetos como este tienen que estar en prisión. Le sumamos en este espacio editorial a Renato Talavera, que también en otras ocasiones iba presentando temas vinculados al feminicidio y que hoy damos nuestro punto de vista, buscando siempre una sociedad armoniosa por un lado, pero si ya hay diferencias, a buscar desde otro espacio en lo judicial el poder resolver estos conflictos, pero nunca, Renato, con la violencia. Así mismo, muchas veces ocurren cierto tipo de actos que, como bien decía el Zócalo hace rato, dan señales de que algo mal está pasando. Incluso desde la policía misma no se toma la denuncia de manera seria, o también desde la fiscalía no se hace un seguimiento con respecto a cada caso. Como hace falta una fuerza o hacerle cuando hay un toque de alerta o cuando alguien viene de denuncia, porque si se dan cuenta, algo que se repite en diversos casos es que ya había una denuncia previa y el acompañamiento psicológico es bastante importante, porque muchas veces las víctimas no quieren separarse en este caso, su agresor, porque tiene cierto vínculo, cierto lazo, y ese lazo hay que cortar de manera temprana para evitar cierto tipo de tragedias como la que vemos. Y otra cosa también, la salud mental es bastante importante, teniendo en cuenta que primero hay gente que tiene ciertos problemas y no lo asume, y segundo, la pandemia, mejor dicho, la cuarentena, eso colaboró
para que esos afloren otros tipos de situaciones o acciones propias de cada persona, ya sea por un largo historial de problemas psicológicos o traumas en la vida. ¿Qué pasa? Nuestro sistema también tiene un déficit. Con solamente decirle un dato, por millón de habitantes solamente Paraguay tiene 70 psiquiatras. Es una cifra bastante reveladora. Solamente tenemos en estos momentos un poco más de 700 psiquiatras acreditados para un país de 7 millones de habitantes. De hecho, que la salud mental es importante para prevenir este tipo de hechos que los lamentamos todos los días y con una rabia e impotencia, y también deberíamos hacerle seguimiento, como ya mencioné, desde las escuelas, la secundaria, y más que nada cuando hay una denuncia, hacerle el seguimiento correspondiente. Totalmente. Algo me preocupa también, Eva y Renato, que durante esta pandemia hubo una etapa de encierro casi total, y en ese periodo también registrábamos momentos desagradables que se denunciaban y que, como decís, Rena, hay que darle seguimiento, pero al mismo tiempo tenemos que aprender a convivir, a buscar resolver las diferencias, y ya cuando no se puede resolver porque somos incompatibles en caracteres, y hay que separarse, Rena, y principalmente por uno, por la familia, por una sociedad de tener armonía, pero no llegar a los golpes, no llegar a la violencia ni psicológica, verbal, porque uno termina mal después. Buscar la diferencia, resolverla en todo caso en el pasillo judicial, pero no tocándole ni un pelo a nadie, principalmente a las mujeres, porque es un acto de cobardía el que se está haciendo y es un acto criminal, y ese acto criminal debe terminar en la cárcel si le tocó un pelo a su pareja, si le tocó un pelo a la mujer en la vivienda. Pero el tema de la pandemia, lo insisto, Eva y Rena, porque me preocupa. Tenemos que aprender a convivir todo tipo de situaciones, y hoy nos toca la pandemia, hoy nos toca prácticamente un encierro parcial, y ese encierro parcial tenemos que aprender a tenerlo porque es la salud la que está en primer lugar. Pero después está la salud mental, como estás indicando, Rena, y en pandemia tenemos que aprender a convivir uno con otro, y más si es tu pareja la que le dijiste en un altar que es para toda la vida. Sí, teniendo en cuenta que hay casos que nosotros solamente lo reportamos y son pocos en comparación con las denuncias que se hacen en distintas comisarías. Por ejemplo, cuando yo estuve de pasante en un diario local que tiene una circulación bastante importante, a mí me tocaba hacer la parte de las columnas, los sueltos, como le dicen en impreso, y era terrible las denuncias que llegaban específicamente de ciudades como Limpio, Luque, San Lorenzo, denuncias diarias. Y Diego, Eva, ustedes se ponen a leer esas denuncias y muchas veces esas agresiones no tienen sentido. Decir, ¿por qué le agredió solamente porque la mujer le pidió al hombre que se bañe en invierno y este no se quiso bañar? Y uno dice, no, esto no puede ser, pero son denuncias reales y concretas que si hoy por hoy hacemos un breve recorrido de las comisarías de Asunción y también del área metropolitana, vamos a encontrar miles de denuncias, y eso solamente en la ciudad. Imagínense en el interior, tierra adentro, donde la mujer está sometida bajo el dominio del hombre. Hay un choque generacional también, y hay una sociedad todavía que no comprende que las sociedades evolucionan, y en algún momento fuimos una sociedad bastante machista dominantes, y hay que aceptar también que somos iguales ante todo, y que la agresión como golpes o verbales ya quedó atrás, y lo importante, como decís, Diego, es convivir y por sobre todas las cosas cuidar la salud mental. No quiero que dejemos de mencionar también, estamos hablando de casos de feminicidio, pero no nos olvidemos, si bien la violencia, vimos casos desgarradores en las últimas jornadas a menores de edad. La justicia tiene que ser implacable con aquellas personas, con aquellos abusadores de menores. Una pequeña de tan solo 7 años falleció hace semanas nada más en el departamento de Amambay, con signos evidentes de violación desgarrada por su propio padre. No podemos nosotros como ciudadanía quedarnos ajenos a cualquier tipo de violencia, y mucho menos ante abuso sexual a menores de edad. Una pequeñita de 7 años que tenía hermanas, que no sabemos cuál es la situación de ellas. La sociedad no se puede quedar muda ante esto, y mucho menos la justicia. La justicia tiene que ser implacable, porque todos tenemos hermanas, todos tenemos sobrinas, primas, todos tenemos a una pequeña a nuestro lado, y con los niños no. Hay que enseñarle a los chicos cuáles son los límites. Hay que abogar por una educación sexual temprana, que ellos puedan saber
quiénes pueden tocarlos, quiénes pueden acercarlos, quiénes pueden asistirlo en un baño. Hay que cuidar a nuestros menores y recalco, la justicia tiene que ser implacable contra todo agresor físico, sexual y psicológico. No podemos seguir permitiendo que este tipo de hechos se den en nuestro país.